con ustedes tenemos al ingeniero Evandro Esteban Pandia Cairo. Él es ingeniero formado en la Universidad Nacional de Ingeniería, con grado en maestría y doctorado en Ingeniería Civil en el área de estructuras por la Universidad Federal Grande do Sul de Brasil, con experiencia en el área de Ingeniería Estructural y Geotecnia, actuando principalmente en modelamiento numérico, en mecánica de fractura y mecánica de túneles. Él nos va a presentar el día de hoy la ponencia del modelamiento de computacional del proceso de excavación de túneles. Así que, bienvenido, ingeniero, darle las gracias por esta oportunidad, también para nosotros, de poder ser partícipes de su ponencia. Adelante, ingeniero. Gracias, Lucas. Agradezco la invitación para el presente coloquio. Eh, ya la invitación me la ha proporcionado Oswald, ¿no? Oswald eh, trabajamos con Oswald en la uni y bueno, él me ha convidado un poquito para hablar un poquito de túneles, ¿no? Entonces, voy a comentar un poquito algunos temas básicos sobre los procesos que se hacen para desarrollar un túnel, tal vez unos detalles de modelamiento numérico, ¿no? Y comentarles algo de investigación, ¿no? Que se realiza en esta rama, ¿no? Bien. Entonces comenzaré definiendo qué es un túnel, ¿no? Entonces un túnel es un agujero, ¿no? Que tiene un área mínimo de 2 metros cuadrados, ¿no? Aquí hay un túnel, este es en España, ¿no? Un túnel turístico por el cual puede pasar una persona, ¿no? Si hablamos de túnel, necesariamente vamos a decir que tiene que ser mayor a 2 metros al cuadrado, ¿no? Y si calculamos nosotros, si fuera un círculo y el área del túnel lo igualamos a 2, entonces mínimamente el túnel tendría que tener un diámetro de 1,6 metros, ¿no? Entonces, más o menos definimos un túnel como una estructura por la cual una persona podría caminar, ¿no? Entonces, desde ese tamaño podemos definir un túnel, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre esos túneles, aunque hay también agujeros más pequeños, como pueden ser los microtúneles, los ductos, ¿no? Entonces, pero vamos a limitarnos a hablar de túneles, ¿está? Bien. Aquí voy a comentar algunas partes principales de un túnel ferroviario, es el túnel Landeck, ¿no? que, que está en Austria, ¿no? Entonces, un túnel consta bueno, este es un túnel con revestimiento de concreto, ¿no? Todo lo que ustedes ven ahí, que está sombreado, es concreto. Un túnel más o menos tiene que tener la dimensión, si es de 2 vías, ¿no? Más o menos de 7,5 metros de ancho, ¿no? Por una altura de 4,70, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden diseñar 2 vías, ¿no? Una de ida, una de vuelta, por donde van a pasar los camiones, los autos, ¿no? Y este túnel, pues, tiene algunas partes importantes, ¿no? En caso de que haya un incendio, va a tener un agujero aquí en la parte superior, ¿no? Para que el humo pueda subir arriba. Y aquí en la parte superior van a haber unos ventiladores, ¿no? Esos ventiladores hacen que el humo camine, ¿no? Que no se quede en un lugar quieto, ¿no? Sino que después, por otros agujeros que se llaman pozos, que a cada tramo del túnel están ubicados, pues por ahí sale todo el aire, el humo, ¿no? Si hubiera sismo, si hubiera, perdón, incendio y si hubiera, para nuestro caso, ¿no? El dióxido de carbono, todo lo que se acumula dentro del túnel, pues por esas partes superiores se ventila, ¿no? Otra parte importante también son los ductos para los cables de luz, ¿no? Porque el túnel tiene que tener iluminación y el ducto para la tubería de agua, ¿no? Porque imaginen que hay un incendio, ¿no? Entonces tienen que pegar ahí de la tubería aquí y sacar agua, ¿no? Para poder apagar el incendio, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que hay en el túnel, ¿no? Esos son sus elementos básicos, ¿no? Bien, y aquí, bueno, como es un túnel ferroviario, pues, perdón, un túnel rodoviario, o sea, que quiere decir por donde pasan automóviles, ¿no? Buses, ¿no? Buses, ¿no? Entonces se diseña, ¿no? La pista, ¿no? Se diseña el pavimento, ¿no? Con el diseño tradicional, ¿no? Ese es el pavimento.
Ahora hay lugares donde el suelo o el terreno o el macizo es muy inestable, ¿no? Entonces hay lugares donde no se puede excavar fácilmente y entonces los túneles van a tener ciertas cuestiones adicionales, ¿no? Van a tener pernos, por ejemplo, radiales, ¿no? Que se utilizan para estabilizar el macizo, ¿no? O pernos frontales, así como estos que están viendo aquí, se llaman pernos tipo paraguas, ¿no? O los pernos aquí en la fibra de vidrio que se coloca para estabilizar el macizo, ¿no? Entonces, antes de excavar, estabilizamos, ¿no? Colocamos refuerzo, ¿no? Y después de que el macizo está reforzado con esta fibra de vidrio y con todo lo que hemos colocado, con eso mismo lo excavamos, ¿no? Entonces, esta fibra de vidrio al final termina siendo parte del desecho, ¿no? Parte de la excavación. En túneles que tienen en macizos, ¿no? Donde son demasiado inestables, ¿no? Es preciso entonces incluir estos dispositivos adicionales, ¿no? Se llaman pernos, ¿no? Los españoles le llaman bulones, ¿no? Estos bulones aquí. Además hay otras cuestiones adicionales, ¿no? Otros dispositivos como pueden ser puntales metálicos, ¿no? Aquí para poder hacer el análisis, ¿no? También hay revestimientos, diferentes tipos de revestimiento, ¿no? Puede ser revestimiento fibro reforzado, ¿no? Con fibras de cualquier tipo. Y pueden haber cintras metálicas, ¿no? Que son como pequeñas armaduras de acero que se colocan a cada cierta distancia, ¿no? Para estabilizar, pues, el túnel, ¿no? Entonces, dependiendo de las condiciones del túnel, también se va a usar ciertos elementos, ¿no? Que pertenecen al túnel. Entonces, para comentarles un poquito de las etapas del proyecto, ¿no? Entonces, en una primera etapa, pues, está la fase de la geología, ¿no? Entonces, en la fase de la geología, pues, vendrán los geólogos, ¿no? Entonces, y harán algo así como esto, ¿no? Los geólogos, ellos conocen, ¿no? De las formaciones rocosas, ¿no? Conocen qué tipos de suelos, qué tipos de macizos existen, ¿no? Y harán un perfil, ¿no? Claro, no es un perfil exacto, ¿no? Ellos más o menos de acuerdo a su conocimiento estimarán, ¿no? Qué profundidades tiene tal tipo de roca o qué tipo de propiedades tiene, ¿no? Entonces eso lo harán los geólogos, ¿no? A lo largo de la línea donde posiblemente vaya el túnel, ¿no? Entonces es una primera fase, ¿no? Entonces, en una segunda fase, ¿quiénes vendrán? Vendrán los geotécnicos, ¿no? Entonces, vendrán con sus instrumentos, ¿no? Aquí podemos ver una segunda fase. ¿Y qué harán? Pues precisamos tener, ¿no? Las características del suelo, precisamos tener sus tensiones, precisamos ver si hay agua en el suelo, ¿no? Precisamos ver si el suelo es anisotrópico, o sea, qué características tiene el suelo, ¿no? Entonces ellos harán sus ensayos, ¿no? Pegarán sus muestras, llevarán al laboratorio, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este túnel de San Gotardo, ellos harán ensayos de sondeo, ¿no? De más o menos 500 metros, 830 metros, ¿no? Para entender, ¿no? Cómo es que está configurado esos materiales, ¿no? Porque por aquí esta línea roja, por ejemplo, va a pasar el túnel, ¿no? Entonces tengo que yo saber más o menos qué tipo de suelos voy a encontrarme, ¿no? Cuando estoy excavando, ¿no? Entonces esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa, después de ya tener estas investigaciones geotécnicas, donde incluso podría yo tener túneles aquí de exploración, solamente para explorar, ¿no? Entonces a veces no hay certeza de las condiciones de un lugar, entonces haría un túnel de exploración, ¿no? Paralelo al túnel original, ¿no? El que se va a construir, ¿no? Un túnel de exploración bien pequeño, por cierto, ¿no? Y veré, ¿no? Qué propiedades tiene el suelo. Entonces, después de tener toda esa información, pues ahí vendrán los ingenieros con experiencia, ¿no? Los mismos geólogos, los mismos geotécnicos, todo se discutirá, ¿no? Se propondrá qué tipo de excavación vamos a utilizar, ¿no? Entonces, ahí hay varios tipos de excavación, ¿no? Por aquí tengo algo de la excavación. Aquí, ¿no? Entonces, hay varios tipos de excavación, ¿no? Puede ser excavación convencional, ¿no? O sea, puede ser una persona con un instrumento, ¿no? Puede excavar, ¿no? O puede ser excavaciones con maquinaria, ¿no? Entonces, tenemos ahí cabezas rotatorias, estos de aquí que le llaman las fresas, ¿no? Otro tipo de exploración con explosivos, ¿no? Se verá la posibilidad de que haya explosivos, ¿no?
Posiblemente si es un túnel que es bien profundo, ¿no? Y no afecta a la población porque el explosivo causa vibración, ¿eh? Y eso genera incomodidad, genera también deterioro de estructuras, ¿no? Entonces ahí van a evaluar, ¿no? O tal vez pensarán, ¿no? Podemos usar tuneladora, ¿no? Como en el caso del Metro de Lima, ¿no? Entonces comprarán una tuneladora, ¿no? O posiblemente la compren, ¿no? Son gastos multimillonarios, ¿no? Entonces ahí escogemos un método de excavación de acuerdo a la experiencia de algunos ingenieros, de acuerdo a las propiedades, ¿no? Entonces es una primera evaluación, ¿no? Entonces después, ¿qué haremos? Haremos un modelo mecánico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los modelos mecánicos? Pues aquí hay varios modelos que se han utilizado a lo largo de la historia, ¿no? Aquí están, ¿no? Aquí. Ha habido modelos inicialmente tipo simplificando el suelo con resortes tipo Winkler, ¿no? Se han considerado diferentes tipos de distribución de tensiones a lo largo del túnel, ¿no? Y distribuciones tipo parabólicas, ¿no? Entonces, estos son modelos usados en la antigüedad, ¿no? Entonces, después de 1950, cuando ya se descubrió, se propagandizó, ¿no? Se hizo más popular el análisis en elemento finito, pues ya se usa aquí, ¿no? Los elementos finitos, ¿no? O también puede ser una simplificación del elemento finito que reduce el problema tridimensional a uno bidimensional, que es el método de convergencia y confinamiento, ¿no? Entonces ahí escogemos, ¿no? Una vez que ya definimos qué tipo va a ser la excavación, pues escogemos el método, ¿no? Que podemos nosotros emplear para hacer el modelamiento, ¿no? Entonces todo eso es computacional, ¿no? Es computacional. Después que está hecho ya el modelo, pues vamos a evaluar algunos posibles riesgos que pueden ocurrir en el modelo, ¿no? No sé, por ahí podemos encontrarnos una roca enorme, ¿no? Como en este caso de aquí, que es el túnel de Sao Paulo, que no se preveyó, ¿no? Había una roca de 15.000 toneladas cuando se estaba caminando, cuando se estaba excavando el túnel. Nadie preveyó que hubiera una roca de 15.000 toneladas, ¿no? Entonces, esos son los riesgos, ¿no? Nadie preveyó que hubiera una roca de 15.000 toneladas y el túnel estaba cerca de un pozo, ¿no? Son pozos por donde también se accede al túnel. Entonces, estos pozos que son verticales, ¿no? Sufrieron, ¿no? Por aquí abajo estaría pasando el túnel, ¿no? Por ahí abajo estaría pasando el túnel, entonces esto se derrumbó, el túnel se derrumbó y abrió todo un cráter, ¿no? Aquí de vacío, ¿no? En el suelo. Entonces, este cráter, pues, ocasionó la muerte de 7 personas, ¿no? Siempre genera daños, ¿no? Malogró bastantes viviendas, ¿no? Entonces, esos riesgos, ¿no? Estos riesgos de aquí. Y esto es imposible de predecir, ¿no? Porque no podemos tomar ensayos en toda la longitud del trayecto de la excavación, ¿no? Entonces tenemos que asumir pequeños tramos representativos, ¿no? Y más o menos predecir, ¿no? Que esos tramos son iguales, ¿no? Pero la realidad no son así. Entonces pueden haber cuestiones, problemas que no detectamos, ¿no? Así como estos de aquí, ¿no? Como lo que ocurrió en el túnel de Sao Paulo, de la línea de Sao Paulo, ¿no? Otros como por ejemplo los incendios, ¿no? Entonces, este es en el túnel San Gotardo, ¿no? Hubo ya incendios ahí. Este es el túnel más rodoviario más grande del mundo. Y en este túnel, pues ya varios trailers se han incendiado, ¿no? Entonces ahora tienen un sistema ellos, ¿no? Donde cada vez que pasa un tráiler, pues están monitorando su calor, ¿no? Entonces lo miran ahí. Si está muy caliente, no lo dejan avanzar, ¿no? Lo retienen y esperan a que otro tráiler, pues, esperan a que se enfríe, ¿no? Esperan a que se enfríe mientras los demás carros van pasando, ¿no? Entonces, ellos ya tienen un sistema de eso, ¿no? Un sistema para evitar eso. Esos son los riesgos, ¿no? Esos son los riesgos que pueden haber, ¿no? Se hace un estudio ahí. Y al final, pues, aquí en la fase 6 viene la fase de la excavación del túnel, ¿no? Donde ya entramos con nuestra maquinaria, ¿no? Ya hemos definido todo, entonces solamente hacemos el proceso de excavación, ¿no? Entonces el proceso de excavación, que dependiendo del método que hayamos escogido, va a cambiar, ¿no? Va a cambiar. Y al final, pues monitoramos esas deformaciones, ¿no? Vamos a tener unos extensómetros, así como estos, ¿no? Que se van colocando en las paredes del túnel, ¿no? Y se va monitorizando con esos extensómetros, pues
cómo está haciendo el desplazamiento de la superficie del túnel, ¿no? En algunos casos, como en el caso de ese accidente que les he mostrado aquí, en el caso de la línea 2 del metro, no he puesto aquí, había una gráfica aquí en cómo estaba cediendo el suelo antes de que ocurra este desprendimiento, ¿no? Que ocurrió en el metro de Brasil, ¿no? En la línea 4, ¿no? Ahí había, ¿no? Había monitoreamiento y todo, pero no se le prestó mucha importancia al monitoreamiento, ¿no? Pero al final, pues, el túnel derrumbó, ¿no? Y como nadie quería asumir la culpa, tuvieron que llamar a un especialista, ¿no? De Estados Unidos, a Barton. Entonces Barton vino y determinó, ¿no? Que no podía estimarse así a ciencia cierta, ¿no? No se puede tener la certeza de poder evitar este túnel, este derrumbe de aquí, ¿no? Entonces, ese juicio de expertos dijo que no era previsible, que se pudiera eh, predecir esto, ¿no? Entonces, al final, pues todos los ingenieros libraron, ¿no? Y al final nadie fue sentenciado por aquí, ¿no? Fue algo fortuito, ¿no? Así se tomó el accidente, ¿no? Bien, entonces, eso como una parte importante, ¿no? De las cuestiones de túneles. Ahora voy a mostrarles algo computacional. Bueno, en el ciclo de excavación de un túnel, pues por voladura, primero nosotros hacemos el levantamiento, ¿no? Hacemos un levantamiento aquí con con nuestros dispositivos, ¿no? Topográficos. Luego hacemos un diseño de saber cómo vamos a colocar la dinamita, ¿no? Entonces va a venir una perforadora aquí, ¿no? Una perforadora y va a hacer huecos, ¿no? Va a hacer un hueco aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, ¿no? Después de eso vendrá el carrito que va a poner los barrenos de carga, ¿no? El carrito vendrá, colocará los barrenos donde se han hecho, donde se han diseñado, ¿no? Son los barrenos. Luego se procederá a la detonación, ¿no? A una distancia considerable, ¿no? Para no salir heridos, ¿no? Luego después se vendrá la ventilación, ¿no? Después, todo lo que lo que se ha detonado, pues se transportará, ¿no? Hay carritos, ¿no? Los dumpers, ¿no? Salen ahí de la mina y inmediatamente que se retira el material, dependiendo del suelo, ¿no? Se colocan el revestimiento, ¿no? Aquí se coloca un revestimiento, se llama revestimiento primario, ¿no? Para estabilizar de manera rápida para que el túnel no se caiga, ¿no? No se derrumbe. Entonces, después se instalarán tirantes, ¿no? Son tirantes, eso que hemos visto al inicio, ¿no? Son tirantes aquí que se van a instalar aquí. Y si el suelo es muy malo, pues también se instalarán aquí, ¿no? Y entonces ahí sigue el proceso cíclicamente, ¿no? Avanzamos un paso, ¿no? Volamos, luego nuevamente vienen, se hace el levantamiento, nuevamente se perfora, se vuela y así sucesivamente, ¿no? Entonces este proceso también se modela computacionalmente, ¿no? Eso se llama el proceso de excavación. Y pues el proceso de excavación debería de poder modelarse de manera tridimensional, ¿no? O sea, lo correcto sería hacerlo en 3D, ¿no? Pero antiguamente no se contaba con no contábamos con la capacidad para modelar todo el trayecto del túnel en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? Pues se transportaba, ¿no? Se transportaba del 3D al 2D, ¿no? Se hacía una calibración, por así decirlo, ¿no? Se calibraba, ¿no? Se calibra. ¿Cómo se calibraba? Pues se pegaba un tramo representativo del túnel, ¿no? Y para que las mismas tensiones del 3D resulten en el 2D, se colocaba una presión ficticia aquí, ¿no? Una presión interna ficticia. Entonces, esa presión interna ficticia hacía que los resultados del 2D sean iguales a los del 3D, ¿no? O sea, bien semejantes, ¿no? Entonces, en vez de estar haciendo ensayos 3D, entonces en cada sección se hacían ensayos 2D, ¿no? Por cuestiones de computación, ¿no? Por cuestiones de tiempo también, ¿no? Porque demora, ¿no? Los ensayos en elemento finito, ¿no? Y entonces eso sería, ¿no? Entonces aquí voy a mostrarles un análisis en 2 dimensiones, ¿no? Es como una simplificación, ¿no? Aquí les había mostrado varios métodos, ¿no? Lo correcto sería hacerlo tridimensional, ¿no? Simular el proceso de excavación en 3 dimensiones, pero se puede también
llevarlo a un análisis bidimensional, ¿no? Con el método de curva convergencia, que sería este de aquí, que es el método que les voy a explicar brevemente, ¿no? Entonces, para el método de curva convergencia, pues se precisa tres conocimientos, ¿no? Primero, el perfil longitudinal del túnel, ¿no? Esto que está aquí en cafecito, eso imaginen que es el túnel, ¿no? Entonces, su perfil de deformación longitudinal, pues vamos a suponer que en la parte aquí alejada del túnel, y bien que todo esto es un hueco, ¿tá? En la parte alejada aquí va a haber mayor deformación, ¿no? Conforme me acerco al frente del túnel, la deformación va a ir disminuyendo, ¿no? Va a ir disminuyendo hasta que esta parte de aquí no está deformado, ¿tá? No está excavado, perdón, esta parte delantera del túnel. Entonces, hasta que en algún punto esa deformación en la parte no excavada será cero, ¿no? Entonces, esto que está aquí en verdecito es el perfil longitudinal del túnel, ¿no? Es como un corte transversal, ¿no? Y ahí vemos cuánto se ha deformado, ¿no? Ese perfil es el que está aquí arriba, ¿no? Solo que está un poco ampliado, ¿no? Y está al revés, ¿no? Entonces le hemos cambiado el signo, ¿no? Aquí para aquí era menos, entonces para aquí le hemos puesto más, ¿no? Pero es el mismo, ¿está? Solo que está escalado y está pues con otra, está ahí, está escalado, ¿no? Está representado aquí desde la deformación cero hasta una deformación máxima, ¿no? Que sería esa deformación que está ahí, ¿no? Entonces, para simplificar el proceso, pues preciso yo eh, hacer ese detalle, ¿no? Preciso cambiar, ¿no? Analizarlo al revés, ¿no? Bueno, es una convención, ¿no? Algunos lo hacen al revés, también esta curva lo hacen para el otro lado, ¿no? Para aquí lo hacen, ¿no? Entonces, pero lo importante es conocer este perfil, ¿no? Entonces, ¿cómo conozco este perfil? Pues puede ser de una manera simplificada. Hay varios autores que han propuesto esas curvas, ¿no? Son curvas longitudinales, ¿no? Panet propuso la curva. Panet es un profesor de Francia, ¿no? De la École Polytechnique propuso una curva. Hoek también propuso otra curva y hay infinidad de curvas dependiendo del tipo de macizo que nosotros estemos trabajando, ¿no? Que más o menos nos van a aproximar este perfil longitudinal, ¿no? Ahora eso sería de manera empírica, ¿no? O sea, lo real sería hacer el modelamiento numérico, ¿no? Y pegar esta curva del análisis tridimensional, ¿no? Pero como estamos simplificando, podríamos nosotros tener una primera aproximación, ¿no? De análisis empíricos realizados. Después de esta curva, ¿qué más preciso? Preciso tres datos, ¿no? Preciso la curva característica del terreno, ¿no? Entonces, ¿qué va a representar esta curva característica del terreno? Va a representar cómo es la deformación en la pared del túnel, ¿no? Esta será la pared. Voy a dibujar aquí. Esa bolita que ustedes ven ahí es la pared del túnel. Esta será su pared, ¿no? Esta será su pared del túnel. Entonces, en esa pared, conforme yo varío esa tensión de aquí, que esa tensión vendría a ser esto que está aquí, ¿no? Entonces, conforme voy variando la tensión en la pared del túnel, va a aparecer una curva, ¿no? Conforme varío la tensión, también va a aparecer aquí un desplazamiento, ¿no? Entonces, esa curva de tensión-desplazamiento es esa curva que está aquí a la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué preciso? Preciso una deformación longitudinal y preciso una deformación en la sección del túnel, ¿no? Entonces, esa deformación en la sección del túnel es esta curva que está aquí en celestito, ¿no? Y si tengo esta de aquí, ¿qué más preciso? Pues preciso también la curva del reforzamiento, ¿no? Preciso la curva, este rojito de aquí es del sostenimiento, ¿no? Sería la curva que el sostenimiento le ejerce a la pared del túnel, ¿no? ¿Qué es el sostenimiento? Pues es un revestimiento de concreto alrededor del túnel, ¿no? Entonces, si yo considero que el macizo y el revestimiento del túnel están completamente unidos, yo puedo desacoplar el problema de esta forma de aquí, ¿no? Entonces, el problema de interacción entre el macizo y el revestimiento se representaría mediante estas dos curvas, ¿no? Esta de aquí, la azulita, sería la del macizo y esta rojita sería la del revestimiento, ¿no? Cuando ambos desplazamientos, tanto del revestimiento como del macizo, se encuentren, aquí estará el equilibrio, ¿no?
el equilibrio. Y entonces, pues, ¿esto a qué me ayuda? Me ayuda a tener el espacio, la distancia no revestida, ¿no? Entonces, la distancia no revestida, pues, será esta distancia de aquí, ¿no? Que es una distancia libre, ¿no? Que yo puedo dar para, mientras yo hago el revestimiento del túnel, va a haber una distancia que no tiene revestimiento, ¿no? Entonces, puedo calcular esa distancia revestida, que vendría a ser esta distancia de aquí, ¿no? Con este método, ¿no? Y de manera simple, pues aproximar, ¿no? Con esa distancia no revestida, ya más o menos tener cuál va a ser el paso de excavación, ¿no? Qué distancia no puedo revestir y qué distancia puedo ir revistiendo conforme voy avanzando, ¿no? Ese es el método de convergencia de confinamiento. Entonces, es un método de los años 60, ¿no? Pero es práctico, ¿no? Es bien práctico. Bien, entonces, bueno, me queda un minuto. Entonces, vamos a modelarlo computacionalmente, ¿no? Lo correcto es hacerlo así en 3 dimensiones, así como está aquí mostrando. Estos son resultados de tensiones reales, ¿no? De un túnel. Y pues, como por ejemplo, les mostraré aquí el metro de Brasilia, ¿no? Esa es una tesis de Moraes, ¿no? Y este es su malla de elemento finito, yo lo he reproducido aquí su malla. Y precisaba calibrar mi código computacional, ¿no? Porque yo escribí un código en elementos finitos, tridimensionales, ¿no? Para el doctorado, y precisaba calibrarlo, ¿no? Entonces lo calibré con ese ensayo de Moraes, ¿no? Con su modelamiento numérico, ¿no? Entonces aquí lo que está midiendo es el desplazamiento en esta parte superior del túnel, justo en el centro. Y los colorcitos son representativos, ¿no? Este verde que está aquí indica que el desplazamiento es casi nulo, ¿no? O sea, aquí 10 milímetros tiene la superficie en este punto. Este punto de aquí representa este de aquí. Y el desplazamiento de la superficie aquí es este desplazamiento aquí, ¿no? Entonces, para ese metro en la superficie, pues el desplazamiento era aproximadamente 27 milímetros, ¿no? Y me coincidía con mi programa, ¿no? Entonces, eso era con respecto al túnel, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, esta es la representación en elemento finito, ¿no? 3 dimensiones, más o menos así debería resultar, ¿no? Y pues eso sería todo, es como una introducción, ¿no? Que les estaba mostrando. Y también les quería comentar algo que estamos haciendo investigación en la uni. Estamos investigando, por ejemplo, lo que ocurre en túneles que tienen presencia de agua, ¿no? Se monitoró aquí la presencia en un túnel con presencia de fluidos y estamos viendo ahí, ¿no? Cómo cambia la presión con respecto al tiempo, ¿no? Ahí estamos hablando de túneles con modelos constitutivos poroplásticos o poroelásticos, ¿no? Ya no son túneles secos, sino túneles con agua, ¿no? Entonces, esa es una investigación. También estamos viendo la cuestión de la homogenización, ¿no? Eh, una forma más fácil de hacer el diseño en vez de analizar estos túneles con tirantes, ¿no? Analizarlos así con tirantes en elemento finito es complicado, ¿no? Entonces, esta zona que está aquí con tirantes se transporta a un macizo homogéneo, ¿no? Como si fuera continuo, ¿no? Eso se puede hacer con la teoría de la homogenización, ¿no? Entonces, también estamos viendo. Después con Jorge estamos viendo la línea 2 del metro de Lima. Pues Jorge está modelando esa línea paso a paso, ¿no? O sea, yo les he presentado un caso general, ¿no? Donde se excava con el frente de excavación completo, ¿no? Todo el frente avanza, ¿no? Pero en túneles, en realidad, en el túnel de la línea 2 del metro de Lima se excava por fases, ¿no? Primero la parte de arriba, ¿no? Eso se llama el método el NATAM, ¿no? El NATAM es el nuevo método de tunelación austriaca, ¿no? Ese es un método que se utiliza para trabajar, ¿no? Eso estamos haciendo en la uni. También estamos viendo el hecho de que algunas estaciones del metro de la línea 2 se han asentado, ¿no? Y posiblemente sea porque están sacando ilegalmente agua del acuífero del río Rímac, ¿no? Entonces, el trazo de la línea 2 del metro es paralelo al recorrido del río Rímac, ¿no? Y están cerca, ¿no? Entonces, hay algunas zonas que tienen presencia de agua, ¿no? Y, por ejemplo, la estación del Patio Santa Anita se ha asentado por lo menos unos 30 centímetros, ¿no? 20, 30 centímetros, ¿no? Y estamos pegando ahí un modelo poroplástico para tratar de evaluar ese asentamiento, ¿no? ¿Por qué ha pasado, no? Posiblemente es porque han
están sacando, ¿no? Ilegalmente con pozos el acuífero del río Rímac, ¿no? Entonces, cuando tú quitas el agua, haces como que se asiente, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí con Miguel. Y con Jairo estamos viendo un poquito el revestimiento en la mina Horizonte, que es una mina que queda en Huancavelica, ¿no? Es una que exporta oro, ¿no? Ha habido ya derrumbes en esa mina, ¿no? Es una mina que está más o menos a 200 metros de profundidad y estamos evaluando por qué ha habido esos derrumbes, ¿no? Porque el revestimiento es un revestimiento fibro reforzado, ¿no? Con fibra de carbono, pero aún así ha habido fracturas, ¿no? Y se han derrumbado zonas y ha generado pérdidas, ¿no? Entonces, eso estamos trabajando ahí con Jairo, ¿no? Para ver cuál ha sido el proceso de fracturamiento y por qué ha ocurrido, ¿no? Tal vez ha habido mucho peso, no se ha estudiado, ¿no? Pero lo estamos enfocando en evaluar la fractura en el revestimiento del túnel, ¿no? Bien, eso sería con todo, colegas, jóvenes, ¿no? Porque, bueno, solo es una breve introducción, ¿no? De túneles, espero haya sido de su agrado. Cualquier consulta, pregunta, estoy a disposición. ¿Tá? Ingeniero Evandro, muchas gracias por su presentación. Sí, tenemos unas preguntas que han vertido los compañeros. Para la primera pregunta, que está formulada por John Kesney Martínez Tirado, dice, ¿qué tipo de túnel se aplicaría en lugares con mayor riesgo de terremotos? Bueno, podría ser generalmente los túneles que son cerrados, ¿no? Los que tienen forma circular, son los más estables, ¿no? Debido a la misma forma circular, ¿no? Y hay también unos túneles con forma circular en la parte de arriba y en la parte inferior también, ¿no? Tipo parábola, ¿no? En la parte inferior, ¿no? Entonces, todos los túneles que tengan superficie arredondada transmiten el efecto del arco, ¿no? Entonces, las tensiones se aplican y en ese arco, pues, se distribuyen, ¿no? Diferente sería que no tuviese, que todo el túnel no estaría arqueado. Entonces, aparecen concentración de tensiones, ¿no? Y eso pues no puede ocurrir, ¿no? Cuando hay concentración de tensiones, la tensión llega a un límite y comienza a fracturar el elemento, ¿no? Entonces, yo sugiero que en zonas de alto riesgo sísmico, ¿no? Todos los túneles sean redondos, ¿no? Esos son los más estables, ¿no? Como son en Japón, ¿no? La mayoría de túneles se hacen redondos y bueno, la tuneladora también hace redonda, ¿no? No he visto tuneladoras que no sean redondas, ¿no? Son redondas y algunas hay unas tuneladoras que tienen tres cabezas, ¿no? Una en el medio y dos cabezas medias redondas a los costados, ¿no? Claro. Esos son los túneles más estables, ¿no? Ingeniero, muchas gracias. Otra pregunta por parte del compañero Rose Anthony Valverde Reynoso que dice, ¿qué herramientas software son más adecuadas para realizar simulaciones numéricas del proceso de excavación de túneles, considerando factores como la precisión, la eficacia y la facilidad de uso? Bueno, esa es una pregunta un poco larga para contestar, ¿no? Bueno, los software clásicos pueden ser el Plaxis, ¿no? Que tiene su módulo de túneles. El Diana también tiene para hacer túneles, ¿no? Pero hay cosas que esos software no hacen, ¿no? Y eso yo recomendaría que ustedes hagan su programa, ¿no? Su programa computacional, si quieren pegar modelos que no existen en los softwares, ¿no? O análisis poroplásticos, por ejemplo, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Estamos investigando. Estamos escribiendo sobre un código que yo he escrito, ¿no? Para mi tesis de doctorado. Entonces, yo lo he escrito en Fortran, ¿no? Entonces, eso ellos aquí en la uni lo están mejorando, ¿no? Lo estamos trabajando. Puede ser cualquier software que tenga en tres dimensiones, ¿no? Porque no hay muchos software que hacen tridimensional, ¿no? Pero el Plaxis hace, ¿no? El Diana hace tridimensional, ¿no? Entonces, o hagan ustedes su propio software, ¿no? Hagan su propio software. Eso, ¿qué más? ¿Cuál era la pregunta, Lucas? Se me fue. Bueno, lo que preguntó fue básicamente lo que acaba de responder usted, ¿no? Que considerando los factores de precisión y eficiencia y facilidad de uso, ¿qué software son más adecuados para realizar simulaciones numéricas? Con respecto a la precisión, depende mucho del método numérico que vas a utilizar, ¿no? Si quieres una precisión grande, así con cuatro decimales, puedes usar los volúmenes finitos, ¿no? Ahora, nosotros somos civiles, ¿no? En el caso de túneles no precisamos tanta precisión, ¿no?
Entonces bastaría usar los elementos finitos, ¿no? Aunque también se podría usar el método de diferencias finitas, ¿no? El único inconveniente con el método de diferencias finitas que es un poco complicado para colocar las restricciones, ¿no? Ujú. Pero para mí el método más adecuado sería el método de elemento finito, ¿no? El elemento finito. Ok, ok, ya, pues muchas gracias, ingeniero. Y para cerrar, la última pregunta hecha por Michael Alex Caguana Bernaula. Dice, ingeniero Pandia, buenas tardes. Sobre su ponencia, ¿cuáles serían los principales desafíos que se tendrían que superar si se quieren construir más túneles en el Perú? Ah, habría que, bueno, eso ya es un problema más de gobierno, ¿no? Un problema más ya de tomar decisiones, ¿no? El Perú es bien variado, ¿no? Tiene mucha variedad en el tipo de suelo. Ya se están construyendo muchos túneles en el Perú, pero sería que haya un poco más iniciativa acerca de los que toman decisiones en el gobierno, ¿no? Para que puedan plantear tal vez en algunos casos la solución de túnel, porque el túnel pues se utiliza para salvar dos puntos, ¿no? Vamos, quiero cruzar una montaña. ¿Cómo cruzo la montaña? La cruzo con carreteras, ¿no? O hago un túnel por ahí, ¿no? O tal vez en la montaña hay un hueco, entonces hago un puente, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que encontrar, hacer un estudio y ver que el túnel, pues, a pesar que sea muy caro, al final va a terminar pagándose solo, ¿no? Como es el caso del túnel de España, ¿no? España con Inglaterra tiene su túnel ahí, por donde pasa transporte, pasan carros, pasan personas, ¿no? Y al final el mismo túnel termina autopagándose, ¿no? Con los años, ¿no? Entonces faltaría un poco de mejores estudios, ¿no? Bueno, en Perú ya está, hay los túneles que se están construyendo, ¿no? Pero sería bueno incentivar un poco el túnel y al respecto de eso, también sería interesante pegar los túneles, hay unos túneles que ya no van en suelo, sino van en agua, entonces son los modernos que se están construyendo ahora, hay poca investigación al respecto, ¿no? Entonces, tal vez podría ser un túnel, no sé, del Callao a Santa Anita o algún lugar ahí del Callao a Huacho o Huaral, por ejemplo, ¿no? Un túnel que vaya por el mar, ¿no? O sea, hacemos el túnel, le ponemos boyitas, ¿no? Que sostienen al túnel, ¿no? Se ancla ese túnel al fondo marino, ¿no? Y puede ser un tramo recto, ¿no? En vez de 2 horas estaríamos pues en 15 minutos, ¿no? 20 minutos haciendo un túnel flotante, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita se está trabajando recién, ¿no? No hay mucha investigación al respecto. Recién van a construirse los primeros túneles flotantes del mundo. Noruega está construyendo ya túneles flotantes, ¿no? La China también he visto, ¿no? En los papers, ¿no? Y aparecen sus apuntes, ¿no? De esos túneles. Sería bonito como tesis tal vez plantear, ¿no? Un túnel flotante aquí para Perú, de manera hipotética, ¿no? Viendo cómo es el comportamiento del mar peruano, ¿no? Cómo es el fondo marino del mar peruano, ¿no? Bueno, en cuestiones académicas es factible, ¿no? Ponernos en situaciones hipotéticas, ¿no? Claro, eso más adelante posiblemente sea realidad, ¿no? De acá a muchos años, ¿no? Ingeniero Evandro, en realidad muy agradecido por su presentación. También, bueno, decirle que estamos muy honrados y esperar que en siguientes oportunidades también, bueno, pueda brindarnos más de sus conocimientos, ¿no? Tal vez con más tiempo, tal vez con un poco más de otra información que nos pueda ser útil para nosotros como estudiantes. También del mismo modo, hacerle saber que vamos a enviarle un certificado correspondiente por su participación en este primer coloquio internacional de investigación. Quedo muy agradecido por la invitación. Cualquier cosa, yo estoy a disposición, ¿no? Y cualquier cosa pueden contactarme mediante Osval también, ¿no? Con Osval estamos en constante conversación. Y que tengan una buena tarde y quedo muy agradecido con la invitación. Muchas gracias, ingeniero.